buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos en las 7ª Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, organizadas por el Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con el cual trabajamos. En esta mesa, en este panel conversatorio, vamos a hurgar en los orígenes de la práctica artística en Florencio Varela, y hoy el honor es doble, primero por la calidad de los expositores y segundo por la moderación que está a cargo de Mauro Prado, subdirector del Museo de Arte e Historia de Florencio Varela. Mauro, por favor, te paso la posta. Bueno, muchas gracias Martín, gracias por esta posibilidad de estar y compartir con grandes artistas locales y poder hablar un poco sobre el arte en Florencio Varela. Bueno, para iniciar vamos a presentar a una gran artista local, Viviana Pérez, que es actualmente presidenta de ADAP, Asociación de Artistas Plásticos Varelenses. Ella es pintora, muralista, es escultora, también escribe, es argentina, nacida en Florencio Varela. Su formación académica arrancó con Orlando Palomo, luego siguió en la Casa de la Cultura con Darío Algarañá, y finalmente con Pedro Saucedo en la Escuela de Arte República Italia. Bueno, está a cargo de ADAP actualmente, participó como jurado en distintos concursos de diario en mi ciudad, estuvo en jornadas en la universidad también, es miembro activo del movimiento cultural y como artista plástica obtuvo varios premios, entre ellos concurso de Mancha en el 2019 y segundo premio en la muestra virtual que organizó nuestro museo comunitario. Bueno, Vivi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la convocatoria. Un orgullo compartir con ustedes, con tanta gente linda. Y bueno, con estas actividades que nos unifican a todos desde lo visual y desde lo popular, ¿no? Así que un placer poder aportar un poco de información que bueno, que trasciende y que nos sirve a todos para seguir construyendo una comunidad mejor. Buenísimo, Vivi. ¿Nos querés contar un poco sobre la asociación en la cual presidís actualmente, ADAP? Contarnos un poco de sus inicios, de cómo esta asociación impactó sobre nuestra comunidad de Florencio Varela. Sí, cómo no. Por suerte, no sé si por suerte o no, pero bueno, era muy joven cuando comencé estos pasos en el arte en el 2016, que conocí a Orlando Palomo, y bueno, él ya conocía a muchos artistas locales como Calixto Saucedo, Ana Linder, Isaac Benaprés, y ya venían de varias reuniones y muestras, hasta que un día, autoconvocados, decidieron formar por ahí después, con el transcurso de los años, se fue bajando, ¿no? Porque cada uno continuó su historia, su vida, pero tuvo 5 años claves, 2005, donde hay registros súper interesantes y enriquecedores para nuestra ciudad, como ciertos movimientos que se hicieron, murales, la cantidad de chicos convocados que fueron capacitados y que nos representaron también en Varela a través de los concursos que se generaban. O sea, hay muy buenos registros de eso. Y bueno, la calidad artística también marcó una época, una historia en nuestra comunidad. Y que bueno, ya van a poder ver a través de las vías positivas y fotos, registros que fuimos recolectando, y van a poder verlo desde lo visual también. Buenísimo. Vivi, contanos un poco acerca de los artistas que integraron ADAP, ¿no? En el caso de Palomo, ustedes tuvieron un espacio físico, un lugar donde desarrollaban actividades. ¿Cómo fue el tema de gestionar desde la asociación? Bueno, costó, como cuesta en la actualidad, espacio físico propio no teníamos. Fue mudado
año tras año. Estuvimos en la calle Contreras, en Monteagudo, estuvimos muchos años en la Patriada, en la Patriótica, perdón. Esos fueron sus espacios físicos durante 5 años. Costaba muchísimo porque todo salía a pulmón. Por ahí se cobraba una cuota de socio de 2 pesos en ese entonces, que eso servía para pagar la luz o algún alquiler, pero bueno, para pagar las fotocopias, las pinturas, porque todo era siempre a pulmón y a la gorra. Por ahí a veces recaudábamos un poco con el buffet, pero justamente era para sostener los materiales y las actividades que llevábamos a cabo, comprar los diplomas, las medallas para los chicos, hacíamos viajes, fuimos a representar a ciertos concursos en Córdoba, estuvimos en el sur, Mar del Plata, todo con un esfuerzo enorme, pero muy enriquecedor, había una unión muy familiar. Y los artistas también se conocían y llevaban todo a pulmón. Fue muy linda época. Muy linda época. Y te hago otra consulta. ¿Ustedes recibían, si bien vos nos comentás que todo este trabajo fue financiado por ustedes, por intermedio de actividades y después, ¿tuvieron alguna ayuda en algún momento de alguna institución, ya sea municipal o privada, que los sponsorió o les dio una mano? No. La ayuda que por ahí se recibía era prestarnos algún espacio como la Patriótica en su momento para las exposiciones, pero que yo reconozca, que esté al tanto, no, ningún tipo de ayuda económica ni de otro, ni de otra índole. Y actualmente, ¿cómo está la asociación? ¿Están con algún proyecto en mente? Si bien estamos en plena... Estamos con ideas de recuperar lo que en su momento, con muchas ideas, estamos buscando a los artistas, autoconvocarlos de nuevo para que ADAP pueda volver a ser aún mejor de lo que era. Si bien la pandemia nos paralizó a todos, pero la idea es recuperar ese espacio que tenía en la localidad, y ojalá podamos resurgir. Es la idea en este momento de resurgir ADAP. Así que bueno, estamos contentos y emocionados, ojalá surja, y sé que va a estar difícil por la situación, pero cuando uno pone el corazón en las cosas y que les gusta, creo que todo se puede. Exactamente. Cuando uno menciona a DAP es inevitable no recordarlo a Orlando Palomo, ¿cierto? Él fue como un referente muy importante dentro de la institución. Recuerdo él haber organizado muchos concursos de tango, concursos de mancha. ¿Qué podés contarnos un poco de Orlando y de ese momento que él estuvo, ¿no? Hace unos años? Que bueno, nos dejó un lindo, hermoso legado, nos transmitió mucha humildad, hacer las cosas desde el corazón. A la hora de trabajar, eran domingos con pavas de mate, siguiendo trabajando para los chicos, para preparar en los concursos de los torneos bonaerenses, reciclábamos todo lo que encontrábamos, no había límites para explayarnos dentro del arte. Surgía una idea y ahí estábamos todos trabajando para que eso salga a flote. Y la verdad no conocíamos los no ni los límites. Había una idea y era meterle para adelante. Así que así fue creciendo. Exactamente. Orlando para todos los que tuvieron el honor de conocerlo fue un gran referente. Por eso para mí era importante mencionarlo, porque él hacía, como decías vos, ¿no? Gestionaba actividades en la localidad con nada. Me acuerdo un viaje que organizó a la provincia de Mendoza con intermedio de la asociación, y bueno, muchos otros viajes y concursos que hicieron. Bueno, Martín, ¿cómo estamos con el tiempo?
Perfecto, vamos a seguir con Aníbal Vallejos, maestro especializado en educación primaria, maestro en artes visuales, profesor en artes visuales, técnico especializado en gestión cultural. Desde 1994 se desempeña como docente en educación primaria y profesor de artes visuales en escuelas secundarias y superior en la ciudad de Florencio Varela. Dentro del ámbito educativo coordina los proyectos distritales de la Inspección de Educación Artística de Florencio Varela, Cine en Acción, Arte Escuela y el Teatro Invita, entre otras actividades. Fue fundador de 2 asociaciones de la ciudad, ADAD, Asociación de Artistas Varelenses, y AAVID, Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela. Bienvenido, Aníbal. Hola Martín, buenas tardes compañeros y compañeras. Una alegría estar acá con ustedes y poder charlar un poco de nuestra historia. Gracias por el espacio a la UNAG y por tener en cuenta nuestra historia, ¿no? Como artistas varelenses, como este territorio que fuimos transitando tanto. Yo veo acá a Cris, y la veo a Vivi, la veo a Mauro, y bueno, es un orgullo seguir caminando y conociendo nuestro territorio y haciendo arte en nuestro territorio. Bien, y hoy me toca hablar un poco de la AVIP, ¿no? La Asociación Artista Visual Independiente de Varela. Sí, esta asociación, si bien nace, en Florencio Varela ya teníamos ADAP, Asociación de Artistas Visuales Varelenses también, ¿no? Pero bueno, nosotros en el 2005, entre el 2005 y el 2006 en Florencio Varela comienza a pasar algo, ¿no? Teníamos la existencia de un museo de artes visuales, ¿no? Un museo que estaba cerrado para los artistas, querer o reventar, y no podíamos exponer, no podíamos ir a hablar, era una cosa muy rara lo que estaba pasando. Había una parte privada con una parte municipal, y entonces un día los artistas visuales en Florencio Varela tomamos el museo. Y lo tomamos entre muchos artistas. Creo que yo tengo el acta acá, que ahora la voy a presentar después. Creo que éramos más de 80 artistas visuales que tomamos el museo. Y dijimos, basta, queremos exponer, queremos que el museo sea para los artistas visuales, queremos que el museo sea abierto a la comunidad. Y bueno, y ahí a partir de eso se empezó a generar un montón de cuestiones y de organización en cuanto a los artistas que nos reuníamos primeramente en la puerta del museo y en la plaza, porque el museo estaba cerrado. O sea, teníamos una necesidad y había algo que nos unía, ¿no? En Varela no tuvimos nunca un lugar donde exponer, salvo la Casa de la Cultura, pero no un museo. Bueno, a partir de esto, en asamblea con los compañeros artistas, decidimos primero hacer una comisión. En un principio nos íbamos a llamar Asociación Amigos del Museo de Artes Visuales. Queríamos hacer una asociación de amigos del museo. Pero bueno, después, por asamblea y por votación, terminamos haciendo una organización, ¿no? En la cual se votó el presidente, el vicepresidente, el tesorero, todo a mano alzada en el medio de la plaza, y también elegimos el nombre, ¿no? En esa asamblea, los compañeros y las compañeras artistas me eligen como presidente de la asociación. Salió como vicepresidenta, creo que la compañera Ana Lindner, en ese tiempo. Y bueno, después en el acta lo van a poder ver, hay otros compañeros que nos acompañaban, estaban Palomo, estaban Calixto, había muchos compañeros que siempre, que ya no están y que están, pero bueno, ahí comenzamos. Y en la próxima reunión que se dio, esto fue en el año 2006, si no recuerdo mal, en la próxima reunión ya votamos el nombre, y el nombre fue Asociación Independiente, ¿no? Del Museo de Arte Visual. ¿Por qué independiente? No digo que íbamos a ser independientes del Estado, ni de la municipalidad, ni nada, sino que queríamos ser independientes de esas decisiones que se estaban tomando que no nos gustaban para nada, ¿no? De que se dejaban excluidos a los artistas, y que era para una elite, parecía el museo, ¿no? Queríamos ser independientes de eso. Y sin querer fuimos tomando toda una identidad, ¿no? Cuando decidimos tomar el nombre de AVIP, la Asociación Artista Visual Independiente de Varela, que el nombre lo puso Ana Lindner, me acuerdo, una noche que nos reunimos y nos sentamos en la vereda del museo, y dijimos, sí, ese es el nombre. Comenzamos a trabajar, ¿no? Y comenzamos a organizarnos. Y nuestra lucha no era solamente por el espacio del museo, ¿no? Queríamos tener una asociación y una organización de artistas
que pueda perpetuar y pueda hacer algo que no estaba pasando, que era que los artistas tengan espacios para exponer, que se los reconozca, que los puedan ver, y por otro lado, que los artistas varelenses del conurbano no vayan a Capital o que no vayan a otros países a exponer, sino todo lo contrario, que Capital y los otros países empiecen a ver a Florencio Varela como una cuna de artistas. O sea, creo que el gran fuerte de la VIP fue eso, y lo logró terriblemente. Después vamos a compartir con ustedes todo lo que fue en esos años dorados, como decía Vivi, porque empezamos a trabajar y a tejer redes, ¿no? Primero, abrir espacios locales nuevos en Varela. Para nosotros las nuevas galerías de artes eran negocios, ¿no? Los negocios los adaptábamos y hacíamos espacios de artes, ya sea una carnicería, ya sea una panadería, ya sea una verdulería. Eran espacios para que el artista varelense pueda exponer en su barrio o en la ciudad. Eso, con la VIP logramos tener un montón de espacios y los abríamos y hacíamos las exposiciones y hacíamos las inauguraciones de arte, donde venía el director de cultura de Florencio Varela en ese momento, era Leonardo Fernández. Por ejemplo, iba a una exposición que armábamos en una aseguradora. Me acuerdo que uno de los espacios de arte era una casa de seguro que quedaba enfrente de una escuela, que de un día yo me crucé y le dije, che, no nos dejás exponer acá, tenemos amigos, tenemos una asociación. Y dice, sí, cómo no, tengo toda esta pared para ustedes. Y así organizábamos exposiciones por fuera del museo. O sea, no éramos caprichosos que queríamos el museo. No, nosotros queríamos que nuestra cultura local y nuestros artistas tengan espacios para que se puedan ver, para que se puedan expresar, y no queríamos estar entre bambalinas o en alfombra roja. O sea, queríamos que haya espacios, y estos espacios fue lo que la vida empezó a abrir. Entre esos espacios también trabajamos con festivales internacionales, empezamos a relacionarnos internacionalmente y con otros distritos. Empezamos a trabajar muy fuertemente con Quilmes, ¿no? Con espacios como Zona de Artes y compañeras como Gabriela Alonso, como Lenda Ramos, con Zona de Arte, con compañeros de Uruguay, como Clemente Padín, con compañeros de España, como de la HEIF, la investigación de artistas performáticos. La BIP lo que buscaba era que el arte salga un poco de lo que era lo convencional. Éramos por ahí un poco más contemporáneos, tratábamos de salir un poco a la plaza, trabajar más con lo que teníamos, con el objeto, ¿no? Con lo que implica del arte contemporáneo. Así que eso, empezamos a relacionarnos y a trabajar, y empezaron a venir a estos lugares que conocíamos, que armábamos, empezaron a venir artistas de otros países, empezaron a venir artistas de Chile, empezaron a venir artistas de España, empezaron a venir artistas de Colombia, de Venezuela, a Varela. Era al revés. Ese trabajo inverso de que el conurbano o ese borde penetre al centro, que era lo que buscábamos, ¿no? La famosa periferia y el centro, que tanto nos hablaron algunos escritores tan famosos, ¿no? Nosotros buscábamos eso, romper ese centro, y que el centro venga a la periferia. Y eso pasó. Increíbles artistas pudieron venir a Varela y a compartir con nosotros experiencias, y artistas varelenses que nosotros fuimos a otros países y fuimos estudiados, nuestra obra varelense y artistas varelenses fueron estudiados por universidades de España, de Venezuela, de Colombia, a través de estos intercambios que empezamos a hacer. Bueno, después decíamos, ¿dónde ponemos todo esto que estamos haciendo? Y entonces comenzamos a hacer una página web. Y en esa página web empezamos a cargar datos de artistas locales primero. O sea, le pedíamos la biografía, obras y todo lo que tenga a su alcance para poner en nuestra página web. Hicimos una base de datos de artistas varelenses en esa página web. Aparte, no dejábamos de descuidar lo que era internacional o de otros países, otras provincias, e invitábamos una vez al mes a exponer en nuestra página a un artista, ya sea local, internacional, lo que sea. Y así pasaron miles de artistas internacionales que nos enviaban su obra y su currículum. Y así también nos relacionábamos con otras páginas web. ¿Qué era esto? Había muchas revistas de arte virtual en ese momento y todas trabajábamos en conjunto. Poníamos en nuestra página los links de ellos y nos citábamos. O sea, todo lo que hacían ellos citaban a la BIP y lo que hacíamos nosotros citaban
a nosotros, era como un intercambio de cordialidad, digamos, ¿no? Podían usar todo el material que estaba en otra página, pero siempre citando. Y entonces, de esa manera, Florencio Varela estaba en un montón de páginas mundiales, porque sacaban cosas de nuestra página, ¿no? Que íbamos cargando, ¿no? Y así íbamos generando, era como una gran bola de nieve, ¿no? Porque ellos nos nombraban a nosotros nos nombrábamos a ellos, un artista nuestro nombraba a ellos, y así se iba armando como una gran bola de nieve que nosotros lo llamábamos como una red de colaboración. Era casi obligatorio hacerlo entre nosotros a eso. Era no imposible hacerlo, y de esa manera nos asegurábamos que en Google ponías a VIP y saltaba en todos lados, o ponías Gabriel Alonso y saltaba en todos lados. O sea, era una manera de trabajo colectivo que empezábamos a hacer entre todos. ¿Sí? Y después, por una de las últimas facetas de la VIP, también fue incursionar en el cine, que fue una de las últimas facetas, por lo menos en la etapa que yo estuve. Yo dejo la VIP en el 2011, yo estuve en todos los inicios, estuve casi 5 o 6 años como presidente, después me corro para dedicarme a otras cuestiones, y el cine fue lo último que incluimos, que fue el Festival de Cine de Cortometraje de Roberto Di Chiara. Yo estuve en los primeros 1, 2 o 3 años, el Festival de Cine Roberto Di Chiara todavía sigue, y creo, y si no me equivoco, en Florencio Varela fue el primer festival de cine, de cortometraje. Hoy por hoy tenemos varios festivales, pero creo que fue el primer festival de cine, y que nos llevaba muchísima obra de todo el mundo, ¿sí? Así que básicamente le hice un pasaje por la VIP tremendo, pero fue así lo que vivíamos. Y hacíamos muchas muestras, nuestro territorio y era todo Varela. Nosotros teníamos como logo el mapa de Varela, pero no porque era un capricho el logo de Varela, sino porque en cualquier lado hacíamos arte. Nosotros íbamos a cualquier plaza, a cualquier espacio, a cualquier vereda, y esa era nuestra galería de arte. Nosotros queríamos eso y buscábamos eso, nos sentíamos cómodos en ese espacio, estando con el vecino y mostrando nuestras cosas con los vecinos, y hablando y charlando, y de ahí salían otras cosas siempre. Siempre nos decían, yo tengo este espacio, yo tengo este lugar, y era lo que más nos gustaba, ¿no? El compartir, hacer. Es como que después empezamos en el museo, pero después no nos seducía estar en el museo, queríamos estar en otros lugares. Así que básicamente esos fueron los inicios de la VIP y de la organización, de los artistas por ahí que buscamos un arte más contemporáneo en Varela. Bueno, muchas gracias, Aníbal, impresionante la historia. Ahora vamos a pasar con Cris Vázquez, artista contemporánea, artista plástica y diseñadora gráfica. Desde la década del 70 reside en Florencio Varela, estudió en la Escuela Panamericana de Arte, en el Instituto Megli, obtuvo el título de Psicopedagogía y Didáctica de la Enseñanza, y durante 11 años coordinó las actividades del Taller del Sol, que desde 1982 a 1994 desarrolló una importante actividad cultural. Así que bueno, tiene un currículum impresionante, premios, exposiciones, así que es para nosotros un honor, Cris, tenerte presente. Te escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno, un poquito el Taller del Sol nació casi cuando fue el 82 la Guerra de las Malvinas. Yo estaba dando clases particulares en mi domicilio y de pronto dije, me gustaría abrir un lugar, encontrar un lugar donde hacer que todas las artes trasciendan. Para esa época, más o menos en esos tiempos, lo había conocido a Calixto y Palomo, porque yo en el 78 había venido a vivir de capital a Florencio Varela y no conocía a nadie. Es más, no me gustaba mucho Florencio Varela porque yo había estado en capital y me parecía que era como, bueno, pero cambié la mirada en cuanto los conocí a ellos, que eran, la verdad, pioneros y venían trabajando muchísimo tiempo ya por la cultura en Varela. Cuando en el 82 decido cambiar de mi domicilio a dar clases en el centro de Varela, primero sobre el cine de Varela y después en el Taller del Sol, que empezó a llamarse así, porque me asocié con Rodolfo Vincentelli, que era escultor, después tuvimos otros docentes, y el Taller del Sol fue un lugar de encuentro, llegó a ser un lugar de encuentro de músicos, poetas y plásticos. Después se agregaron a los artesanos. Llegó a ser sucursal de la Sociedad de Escritores, llegó a ser
filial de la Sociedad de Artistas Plásticos de la calle Viamonte, que gracias a ellos nos conectamos con toda la información de todos los concursos, de todas las exposiciones que había dentro y fuera del distrito, en Capital, y el Taller del Sol de la calle San Martín tenía una escalera muy empinada hacia arriba y ahí no podíamos hacer exposiciones, hicimos una vida complicada. Después decidimos en el 90 cambiarnos más al centro de Varela frente a la Casa de la Cultura. Y ahí empezamos a hacer exposiciones muy importantes de arte contemporáneo, de arte libre, llamábamos a un tipo de exposiciones que era lo que ahora se llamaría performance, instalación, nosotros le llamamos arte libre. Bueno, ahí se fundó la Sociedad de Artistas Plásticos de Florencio Varela, que tenía que ver con la SAP, que nos enviaba los premios, todo, y se hicieron exposiciones de arte contemporáneo, muchísimas exposiciones. Con el gente del Taller del Sol participamos en los encuentros de mujeres que se hacían todos los años, uno en Jujuy y uno en Neuquén, y nos llevamos obras de artistas varelenses para exponerlas en esos lugares. Llevamos una exposición itinerante. O sea que fue muy importante toda la actividad en ese tiempo. Y aparte se daban clases de dibujo, pintura, expresión corporal, diseño gráfico, cerámica aborigen, la cerámica común, expresión corporal también, yo creo que lo mencioné, hasta yoga se dio. Bueno, fue un lugar muy importante y pudimos hacer muchísimas cosas en esa época, sobre todo que fue del 82 al 93, 94, que fue cuando empezó a declinar el tema, porque yo alquilaba el local y tenía que pagar todo de mi bolsillo y dar los premios y todas las cosas. Y bueno, a partir de ahí el intendente, debido a mi trabajo importante que tuve en Varela, ya que en el 93 me designó como una de las 10 mujeres más destacadas del distrito, por la parte que trabajando en cultura, me llamó a trabajar para la Casa de la Cultura. Y bueno, ahí seguí toda mi actividad, ya que no podía bancar más el tema del alquiler del local, que era hermosísimo. Pero fue una época muy, muy importante. Así que bueno, tengo mucha experiencia en ese tipo Después, bueno, entré a Casa de la Cultura y ahí empecé a estar más en contacto con todo lo que es la medida oficial. Después llegué a ser directora de Artes Visuales del Museo de Artes Visuales e Históricos, cuando Leo Fernández nos designó por fin poder estar en el museo, porque el anterior director decía que el museo era para los fallecidos, para los artistas plásticos fallecidos, los vivos no podíamos exponer. Yo digo, me tengo que morir para exponer ahí. Había expuesto en La Plata, en el Claudio León Semper, en Capital, y en Varela no lo podía exponer, porque ahí era solo para los fallecidos. Y bueno, a partir de toda una movida se logró el cambio, ¿no? Y estuvimos desde entonces en ese lugar. Bueno, ay, no sé si... No, estamos bien. ¿Querés redondear tu Ah, idea? bueno, me aparecía otra cosa. Bueno, y yo digo, esa experiencia fue muy linda, porque ahí en el taller se hicieron las exposiciones que le llamamos nosotros de arte libre, cuando se hicieron instalaciones, cuando en Florencio Varela no se hacían ni instalaciones, obviamente estaba Calixto ahí, no se hacían instalaciones, ni había performance, nada, pero eso fue y venía gente de Capital, algunas exposiciones muy, muy, muy impresionantes. O sea que fue una buena experiencia en esa época. Todavía no estaba la Casa de la Cultura, después llegó a la Casa de la Cultura y trabajamos a la par, porque justo nosotros nos mudamos enfrente. Así que bueno, esa es la experiencia. Bueno, muchas gracias, Cris. Ahora vamos a continuar con nuestro último expositor, Calixto Saucedo, artista visual, nacido en la provincia de Corrientes, Argentina, produce en el territorio bonaerense, integra colectivos
SOS Tierra de Acción, Videobardo, Mapeo, Umbral Espacio de Arte, Red Latina de Performance. Es doctorando en Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de La Plata. Es licenciado en Artes Visuales de la UNA. Es cofundador de la Asociación de Artistas Plásticos Varelense del año 78, coordinó la SAP regional, fue funcionario municipal en el año 83 hasta el 86, y en el 95 al 2000 fue profesor de nivel terciario en la Escuela de Arte República de Italia, coordinó varios proyectos, entre ellos Instalarte, estuvo presentando en la Feria del Libro, tuvo distinciones en AVIP por los 35 años de arte en Varela, en el Consejo Deliberante Florencio Varela en el 2013, tuvo una expo individual, DICIC bonaerense, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche en el 2014, es coeditor con Ana Linder de Así es, una publicación virtual que se hace en Florencio Varela desde el 2014, estuvo en exposiciones homenaje, Todos somos Calixto Saucedo, en el Museo Comunitario de Arte Visuales Histórico en el 2014, hizo performance en el museo, estuvo en La Plata, publicó colectivos artistas visuales en Varela desde el año 78 a 2018, Así es el número 7, y obtuvo el premio más importante en esta localidad, el premio San Juan Bautista, a su trayectoria artística. Eso fue en el año 2018. ¿Cómo estás, Calixto? Gracias, Mauro, por tus palabras, y entonces va mi parte, que tiene que ver con los inicios de las artes visuales en Florencio Varela, en el sur del conurbano, y más que nada nuestra apuesta fue juntarnos en las dificultades, no tanto en las genialidades que teníamos, en las capacidades adquiridas en Bellas Artes o en las academias, sino más bien crear un estadio de horizontalidad, porque la ciudad daba para una situación así. Yo voy a abarcar el periodo 1978, 1983, 5 años cruciales, porque estábamos en dictadura, la cultura, el arte, los derechos humanos, todo eso ya se sabe, lo que vivimos, la generación, y si no los otros, estaban en suspenso, o sea, estábamos en estado de sitio, a los que teníamos ciertos libros, como por ejemplo el cubismo, que es una tendencia universal, por decirlo, se relacionaba con Cuba, y bueno, había que o esconderlo, o tirarlo, y si nosotros, por ejemplo, yo venía de cursar en la Cava hasta Varela, nos bajaban, por ejemplo, bueno, nos registraban y tiraban las cosas que les parecían que en algún punto eran, entre comillas, subversivas, así que bueno, la situación era un poco esa. En ese contexto que tiene que ver con lo político, nosotros nos planteamos dejar eso de lado y focalizarnos concretamente en un proyecto de ideas, en la construcción de ideas y de sentido, que pudiera en algún punto, digamos, tener en cuenta esa situación, pero también puntualmente ver cómo estaba el arte y la cultura en Florencio Varela, que es el punto, porque nosotros vivimos acá, y bueno, queríamos un poco bajar una idea de unidad. Se estaba haciendo en ese momento un ciclo que se dio en llamar, por ejemplo, salones regionales. La palabra salón en artes visuales, como muy común, remite a una especie de concurso que le dan ese nombre, para no decir que es un concurso, concretamente. Y entonces ahí en uno de los concursos, bueno, es como que del Salón Regional de Arte nos vamos conociendo. Esto se da en una de las instituciones de la localidad, una escuela secundaria, es el Instituto Santa Lucía. Y también teníamos en la ciudad un referente llamado Federico Cordo, que ya estaba para nuestra época en ese entonces, ya grande de edad, pero tenía un perfil de artista bien logrado de oficio,
Y incluso cuando nosotros nos acercamos tenía todavía ese prurito que los jóvenes les faltaba formación. Se daba mucho eso antes, ¿no? Que tanto el artista, no nos pasa ahora a nosotros que podemos tranquilamente en algún punto cobijar o contener a las nuevas generaciones con más naturalidad. Ese concepto es importante entenderlo porque cuando nosotros nos largamos, cuando nosotros nos largamos a construirnos, a ver, ese concepto social de artista no era el que nosotros en algún punto con el tiempo logramos desarrollar, que es el colectivo de artistas unido en sus dificultades, sino era más bien que los artistas estaban con esa idea de que eran geniales, ¿no? Un concepto equivocado pero vigente, y entonces, bueno, había que ir a timbrear, ir a las casas. Bueno, mirá, salió, por ejemplo, un concurso, Varela puede estar incluido si nos esforzamos, y bueno, eso se logró. Entonces, hay como dos hitos importantes, el premio que le dan a Federico Cordo, o sea, el más grande de edad entre nosotros en ese momento, ¿no? Hace 43 años atrás, que se lo reconoce en la localidad, en el salón organizado en la localidad, y el otro es en la selección de artistas visuales de la provincia, seleccionan un trabajo mío que va a pasar a la muestra itinerante, o sea, no se muestra en el distrito, sino más bien en otras localidades. Yo acá digo un poco que hay que tener estrategias para visualizar un poco lo que decía, porque Florencio Varela está ubicado a apenas 23 kilómetros del centro de nuestro país. O sea, parece poco, pero si tenemos en cuenta que es una ciudad creada en el siglo XIX y ya estaban pasando 78 años del siglo XX, es decir, que le estaba faltando una actualización y nosotros se la dimos. En 3 puntos, acá marco yo un poco un panorama de cómo estaba todo, ¿no? Existía una biblioteca desde 1920, es una biblioteca popular que se construía, y que las bibliotecas en ese punto eran, bueno, como el Google ahora, por decirlo, ¿no? Pero estábamos en dictadura, o sea, volvemos a estar cero. Aún así, nosotros, digamos, yo marqué aquí unos puntos. Por ejemplo, nos animamos a formarnos. Yo acá quiero aclarar algo, porque siempre que digo esto, digamos, no es que era una asociación, porque obviamente que no estaba permitido reunirse, pero sí nos animábamos igual a conectarnos, a contarnos cosas, ¿no? Iniciamos después, por ejemplo, en el 80, 2 años después, iniciamos el ciclo de exposiciones, ¿no? Ya estábamos consolidados, ya teníamos la biblioteca, pedimos un lugar para realizarlo, y también empezamos a realizar, digamos, no sé si coordinadamente, porque, bueno, simultáneamente, lo que era el concepto de arte público, es decir, directamente, como no había tantos lugares para mostrar la producción, directamente estaban los paredones, como era dictadura estaban todos blancos, los árboles, la mitad de los árboles también estaban blancos, así que tuvimos suerte y no nos molestaron y logramos hacerlo. Y también, por ejemplo, editamos en el año de la guerra un fanzine, ¿no? Donde nucleamos nuestro pensamiento, cómo veíamos nuestra situación y también las otras, ¿no? Y las instituciones que vinieron en un futuro, esto lo digo porque un poco para ver que nosotros estábamos en un Varela analógico y ahora estamos en un Varela informatizado, ¿verdad? Las instituciones a futuro serían la Casa Municipal de Cultura, se creó en 1983, ¿verdad? Bueno, y un salón para digamos, que destine las artes visuales, tardamos un poquito más, 5 años más. Después, el Profesorado Provincial de Artes Visuales, que lleva la sigla EARI, se crea en 1987, o sea, 9 años después que nosotros arrancamos. Y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en la cual ahora estamos haciendo estas 7ª jornadas, se creó en el 2010. Por lo menos, digamos, la primera estudiantina fue en esa época, ¿no? Entonces, la idea era, por ejemplo, bueno, hacernos cargo del territorio en lo que era, digamos, nuestra profesión, ¿no? Nuestro saber, y gestionar.
sobre todo gestionar, adquirir nuevos lenguajes, tomar el lenguaje, digamos, de la administración pública, enviar notas, aprender a hablar, tener un discurso, ¿no? Tener un estadio de seducción, buenas tardes, ¿cómo están? Somos artistas visuales. Todo eso que parecía algo raro, porque a los artistas visuales no se los educa, cuando vamos, por ejemplo, a la Universidad de Arte, no nos enseñan solamente, digamos, a ver qué pasa en el territorio. Entonces, bueno, hubo que aprender, hubo que actualizarse. Así que, y acá yo digo, por ejemplo, que en un breve periodo logramos abrir dos espacios de arte, uno gestionándolo con la municipalidad y otro directamente hablando digamos, haciendo gestión con la Biblioteca Popular, ¿no? Que yo ahora voy a pasar un poco la data. Y también quería un poco recordarles quiénes eran los artistas de ese bloque, de esos 5 años, por lo menos los más característicos, los que continuaron, los que ponían garra, ¿no? Sería Federico Cordo, que ya lo cité, Orlando Palomo, yo, Calixto Saucedo, Eduardo Villanueva, Carlos Moroxec, Lino Bassi, Juan Durante, Rodolfo Vincentelli, Elvio Guío, Osvaldo Tevez, Juan Carlos Villegas, Cris Vázquez, Félix Ruiz. Digamos, seleccioné nombres contundentes en ese periodo, ¿no? Entonces, bueno, estos 3 puntos fundantes que cité, por ejemplo, bueno, participar del Salón Provincial con una expo itinerante, el premio a Federico Cordo, y faltaba el tercer momento, que es que nosotros, digamos, paralelamente a lo que la municipalidad organizaba con el Centro de Industriales de Quilmes, que ponía el dinero para los premios, decidimos formar Expo Arte Florencio Varela, que era todo un hito en algún punto porque, bueno, anteriormente no se había creado nada, sino era desde un estadio oficial, por decirlo. Así que utilizamos el nombre de la ciudad, la palabra arte, y bueno, Expo, que también es conocido, pero reunía además, por ejemplo, músicos, poetas, algunas personas que les gustaba estar en algún punto haciendo sus cosas, pero individualmente. Entonces, bueno, logramos esto, nos acercamos a la municipalidad, lo presentamos como posibilidad de compartir recursos y espacios, y bueno, aquí está, acá me salté un poquito porque aquí está la obra, digamos, al que le guste después acercarse y como investigador o como si tiene que hacer algún trabajo y ver históricamente los recorridos, por ejemplo, la obra premiada de Federico Cordo, un poco el pantallazo de cómo era el catálogo, ¿no? El tipo de obra que se premiaba. Esto es un granito, talla directa, está sin fecha, y fue un premio de adquisición, o sea, lo tiene la organización. Y en ese momento, en febrero del 79, 1979, aparece este titular, que yo pongo acá título de etapa, que es una bomba, que nosotros, está bien, nos preguntaron, se acercó el periodista, qué sé yo, acá está la lista de nombres pero el título siempre va de acuerdo a lo que redondea el cronista. Pero fue una bomba porque, bueno, era una realidad que no podíamos exponer, pero nosotros estábamos gestionando y esto podía habernos cortado ese puente. No fue así, al contrario. Se acercaron, por ejemplo, nos enviaron una nota acusando recibo de Expo Arte y brindándonos algún material, el uso de spot, camioneta. Entonces ahí empezó digamos, en algún punto a pavimentarse el vínculo y nosotros, con los ojos bien asombrados, entonces nos largamos con unos paneles en las camionetas. Acá estamos, por ejemplo, en el kilómetro 26, que queda del centro un par de minutos de viaje. Eran paneles plegables, ¿no? Y con eso lográbamos, por ejemplo, bueno, acá está el momento en que lo armábamos nosotros, ¿no? Esto es la plaza del kilómetro, y después el momento en que se generaba el acercamiento de las personas.
Algunos, por ejemplo, con la bici, que no la dejan todavía, por ejemplo, pero se ponen a mirar, otros que preguntan. Y en realidad casi siempre que hacíamos esto nos preguntábamos si lo vendíamos. Nuestra idea en realidad era compartir, ¿no? Y también nos servía para atraer estudiantes, es decir, enseñamos en algún lugar, pueden acercarse, pueden enviar chicos que algunas cosas no las pueden aprender en la escuela, por ejemplo, el tema del arte. Entonces, con esta exposición itinerante, empezamos a recorrer barrios. Y por otro lado, en el mismo año 79, la municipalidad dice, bueno, ¿qué les parece? Incluso se ven los mismos paneles atrás, no sé si lo ven, por esos mismos paneles, pero ya en un espacio que hoy es el espacio del Museo de Arte e Histórico que tenemos en Florencio Varela, inaugurar en el 9 de julio, que es una fiesta patria y cerraba para el momento histórico, nacionalista. Y nosotros dijimos que sí, la galería se inauguró, pero después costó, por ejemplo, tener una continuidad. Era un poco eso lo que pasaba en la administración. O sea, había un hito, una situación, un arranque y después se quedaba, ¿no? Ahí presento el catálogo también, que tiene el discurso oficial del momento. Y acá nosotros, un año después, en el 80, ya arrancamos, nos acercamos a la Cultural Sarmiento y tenemos, por ejemplo, esto de una sala directamente, en el piso de abajo, y un taller vecinal con horarios para niños, jóvenes y adultos, y para los artistas también ya con modelo vivo, el clásico, digamos, el clásico taller que se da en todos lados. Nosotros estábamos súper contentos porque en 2 años de trabajo obtuvimos todo esto. Y ellos decidieron poner una placa de alguien importante para la biblioteca, que obviamente nosotros dijimos que sí. Este lugar antes era donde se guardaban los ficheros, ¿no? Se sacaban los ficheritos, se anotaba y se pedía el libro. Así que los ficheros pasaron a otro lado y nosotros hicimos 3 años de muestras continuadas. Acá lo que tenemos es una de las inauguraciones, está casi todo el grupo de artistas visuales, digamos, por lo menos de ese momento, a los que les interese investigar o estudiar están todos los nombres, cada uno con un numerito, y acá tiene la fecha clave y el lugar, biblioteca. Yo no le pongo popular, pero en realidad en ese momento se llamaban bibliotecas populares, ¿no? Ya de acceso, que eran un poco la base de los que en algún punto no podían recurrir a otro modo, ¿no? Seguimos en Varela analógica, por eso la foto es típicamente blanco-negro, y acá están casi todos. Bueno, por ejemplo, acá está Orlando Palomo, Eduardo Villanueva, aquí estoy yo, acá está Rodolfo Vincentelli, acá está Carlos Roxet, Rodolfo Gómez, acá están los directivos de la institución, acá está Lino Bassi, Juan Carlos Villegas. Digamos que es la foto, se parece mucho a los manuales, ¿no? Que dice, bueno, acá están los artistas. Fue una de las tantas inauguraciones. Y acá, por ejemplo, o sea, nosotros siempre tuvimos como paralela, estábamos adentro, en un lugar cobijado, por decirlo, protegido, contenido, y por momentos teníamos esto de salir a la calle, por ejemplo, y en el aniversario 91 de la ciudad, también le sugerimos a la municipalidad si podía conseguirnos estos paneles. Nosotros nos encargábamos de darle digamos, ubicar ahí algunos sitios característicos del lugar, para que las personas, lo mismo que veíamos en las plazas con los paneles móviles, pudieran reencontrar una situación que les sea afín, ¿no? Y entonces se pintaba cosas del imaginario del lugar de cada uno de los artistas. Y acá estamos ya en pleno desarrollo, con los vecinos ya trabajando en un taller informal. Es así, no había título, no había nada. Y lo que sí teníamos mucha repercusión, digamos, en lo que como si fueran las redes de ahora, los diarios del momento nos dedicaban, digamos, extensas notas donde nosotros, bueno, contábamos un poco nuestro parecer. Y acá, por ejemplo, también continuando con el ciclo de muestras,
que era en algún punto con artistas locales, compañeros nuestros, y después empezamos también a invitar ya gente de la región. Particularmente acá se ve a Federico Cordo, a los miembros de la institución y a Orlando Palomo, y acá un poco con los visitantes, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de la documentación, el archivo, más allá de que nadie va a leer puntualmente ahora, pero con el tiempo alguien que se dedique a investigación, esto va a ser de mucha utilidad. Y acá tenemos, por ejemplo, ya un año después, en 1982, el fanzine de arte que editamos, no tanto en plena guerra, pero digamos, en el cuarto número, digamos, teníamos esa dificultad, así que yo tuve la suerte de escribir esta editorial del momento, que la publiqué hace muy poco también en Facebook. Acá están las 4 tapas, obviamente que también están los originales. Esto lo editábamos Rodolfo Michetelli, Calixto Saucedo, y el primer número, que siempre me gusta decirlo, fue completamente fotografiado y en las máquinas que había en ese momento, que había que hacer toda una... y que algunas letras no se marcaban bien, y que también, por ejemplo, se había que hacer con partes de letra C, que era un proceso que se compraban y se hacían los títulos. Y después, ¿qué pasó? Como no, digamos, logramos ahorrar directamente, los 3 últimos están hechos en una imprenta, o sea, tienen otra gráfica, son más entradores, y empezaron también a llover las felicitaciones y todo eso, ¿no? Así que la idea nuestra era, bueno, tener un vehículo para publicar. También publicábamos en revista Actividades, que teníamos una columna ahí, Oscar Baró era el director, y entonces nos daba como para contar algunas crónicas nuestras. Porque, digamos, más allá de los periódicos, también, porque, por ejemplo, el diario El Sol era regional, algunos otros periódicos llegaban más a las casas de las personas, como una especie de suscripción que había en ese momento, que se utilizaba mucho. Así que bueno, así termina el 82, y, y el 83, como bien lo dije, hay una situación de que volvemos a la democracia, o sea, perdimos la guerra, los militares se tienen que ir, y antes de terminar esta etapa, me gustaría por ahí aclarar un punto que me había salteado, es que, por ejemplo, la dictadura cívico-militar en Florencio Varela en estos 5 años tuvo un intendente militar, Adolfo Hamilton, obviamente, pero también tuvo un intendente civil, como nosotros, que se llamó Oscar Mingote. Ambos dos iban a las inauguraciones, ¿no? Estaba como naturalizado que se hacía este acto cultural, artístico, y ellos estaban presentes. No lo digo esto porque algunos creen que la situación era como se vivía a nivel nacional. Acá había como una especie, bueno, si bien había como una inteligencia sobre nosotros, nos dábamos cuenta, pero bueno, el otro criterio que hay, la otra lectura que yo siempre desarrollo cuando hablo de estos 5 años, es que para los militares el arte parecía ser una parte así como liviana de la situación, como que no teníamos contenido. Por ejemplo, no teníamos todo esto que podemos demostrar ahora 40 años después. Entonces era como que, bueno, sí, los sueños, pintar por pintar, el arte por el arte, y nosotros nunca fuimos el arte por el arte, porque ya de hecho estábamos pasado el siglo XX, y aparte teníamos muchas lecturas, muchas situaciones. Pero nos venía bien que ellos nos vieran así, porque podíamos tener una continuidad que yo siempre digo, digamos, tener un envión de largo aliento, ¿no? No que fuera un pantallazo y que después decaemos. Así que, dicho esto, la democracia, a nosotros los varelenses, por suerte, nos trae la figura de Alejandro Mayol, que era el que se había destinado para estar en la Secretaría de Cultura, y Alejandro Mayol me llama a una de las primeras reuniones
y me designa como... Bien. Me designa a cargo de la Casa de la Cultura y entonces ahí en el 83 con Mayol se cierra un poco ese periodo, pero nosotros ya estábamos establecidos y podíamos desde la Casa de Cultura tener un sitio, obviamente, para expandirnos mucho más. Esta es la primera parte y bueno, en algún punto después desarrollaremos la próxima. Estamos ya en 1987 y lo que desarrollamos con una buena estructura de camionetas y móviles es presentar encuentros, por ejemplo, en distintos lugares, Bosque, Villa del Plata, Ceballos, y teniendo en cuenta, por ejemplo, temáticas que tengan que ver con el trabajo, ¿no? Es decir, y también uniéndonos, por ejemplo, con las bandas de música. Y por otro lado, también no dejábamos de tener en cuenta, digamos, yo allá al estar en la parte, digamos, de cultura, como funcionario, seguir pensando en los concursos, pero darle otra situación. Y además empezamos a formar parte de la SAP, ¿no? Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, seccional 8. O sea, también queríamos estar un poco agremiados y tener noticias a nivel nacional. Acá, esta foto, después cuando se baje y se estudie bien, bueno, aparece, por ejemplo, una traslación de conocimientos entre APB, que es el primer grupo, y el segundo grupo que empieza desde la parte de los estudiantes que se autodenominan colores furtivos. Acá, al pie tiene los nombres de los integrantes, y ellos también editan sus fanzines, pegados, recortados, y a veces, por ejemplo, nosotros editábamos con el título SAP, seccional, porque nos daba como otro paso. En realidad siempre recurríamos a todo lo que nos pudiera en algún punto darnos a conocer. Acá están todas las seccionales para 1992, incluida la de Florencio Varela. En el 88 logramos presentar una nota para que se le imponga el nombre de Federico Cordo al Salón Nuevo de la Casa de la Cultura. Esta es una nota de la museóloga y periodista Graciela Linari, que es hermosa, después la puede leer. Acá están los fanzines que hacíamos mes a mes con cada uno de nosotros, de nuestros colegas que lo ilustraban. Este es el catálogo del 10º año, y acá hay una nota que hay que leerla con tranquilidad de Graciela Linari, que ella ya en ese año, en los primeros 10 años, ya se plantea la identidad, ¿no? Acá está todo el grupo en la foto grupal, ya acá la foto es en color, ya hemos avanzado. También teníamos un programa de TV por sistema de cable, que era muy común en el 88. Los murales que habíamos dicho que aludían, por ejemplo, a situaciones que tenían que ver con un imaginario más que nada de la clase no tan alta ni media, bueno, de los trabajadores en concreto. Este es un boletín de colores furtivos, y acá yo lo titulé Salimos en la Nación, en el 89, ¿no? Pero salimos en la Nación con algo que habíamos hecho, un paredón dedicado al Día del Trabajo, y ahí están los colegas contando un poco. Pero no es el único, ahí está en la foto, pero se hicieron 3 en la ciudad, con los distintos grupos, con el Taller del Sol, con los alumnos de Bosque. En el 91, con Alejandro Mayol, que acá está entregando... yo siempre escribo la palabra distinciones, se entregaron 30 distinciones ya en el 91 en relación al trabajo que habíamos hecho, ¿no? Todo un logro. Varela cumplía 100 años. Acá había del 92 en adelante un grupo de mujeres reunidas también con la idea esta de que es bueno agruparse, se reunieron por una cuestión de edad, por una cuestión de género, y se autodenominaron Grupo Diáfano. Que después, bueno, hay que buscar ese material porque, digamos, es una manera de ver qué pensaba, digamos, esta cuestión de la paridad de género, ¿no? En el conurbano y siendo artistas, reuniéndose en sus propias casas. Acá salimos, por ejemplo, en página 12, estábamos exponiendo en La Plata, y bueno, y acá yo un poco levanté artivista, la palabra que utilizaste vos en algún punto,
porque acá hay un extenso, que alguien lo va a leer, de todo lo que se fue haciendo, y este cartel, que siempre es como muy gráfico, de 24 artistas en el Museo Provincial de La Plata, que es el Museo Petoruti. Es decir, es una llegada, ¿no? Estábamos como llegando, como... Acá está una muestra en Temple, pero también una muestra en una escuela secundaria, ¿no? Esa era la idea. En un lugar que ya estaba como destinado para eso, y después abrirnos a los estudiantes. Acá están las notas periódicas que hacía Elio Guío, que teníamos algunos cronistas que en algún punto iban como registrando. Hoy en día es un documento. Y, por ejemplo, podíamos exponer lo que se llamaría el circuito, por dónde circula el arte en Varela, y, por ejemplo, acá, en un banco, por ejemplo, en el hall del pasillo del Hospital Mi Pueblo, ahora el Hospital del Cruce, y en los lugares que se ve, además, la calle. Acá hay una actividad de la bandera, por ejemplo, la bandera bonaerense fue tratada acá en Varela en su momento, en el profesorado de Artes Visuales de ARI, y se le dio digamos, se le prestó un tiempo de atención. Acá están un poco los recorridos, por ejemplo, poníamos en Cabo o poníamos en Bernal. Acá estamos en una muestra en Bursaco, ¿no? La foto del grupo. Acá está el catálogo, acá está lo que escribí en ese momento, como que estamos esperando este momento, estamos esperando el 20 aniversario, acá está el catálogo, acá están los nombres, o sea, el que se dedica a investigar lo va a encontrar. Acá está la agenda de abril, que es extensa, y acá, donde está todo esto, dice 17 artistas varelenses en Uruguay, ¿no? Ya, después hay que acercar la lupa ahí y levantar la data. Y elegí este título, Agenda, Esta y Asado, ¿no? Porque acá también distribuíamos una manera de encontrarnos, en ese momento no había barbijos, se podía comer un asado tranquilo organizado por la APB. Y esta que es la última filmina, es un poco, digamos, APB en el siglo XXI, ¿no? Los artistas varelenses en el siglo XXI, acá hay también un texto que cierra cuáles fueron nuestros aportes, es un poco lo que estoy contando, y digamos, y los grupos que a su vez ya tuvieron como una idea de grupo, ya dejamos de lado el paradigma individual. O sea que en realidad se plantaron varias semillas a la vez. Y ahora está todo muy florecido. En realidad, como dice ese tema musical, cuando el fuego crezca, quiero estar allí. Ese es mi caso. Así que muy agradecido por la invitación a la 7ª jornada organizada por la UNAM. Bueno, muchísimas gracias, Calixto, un placer como siempre. Y bueno, vamos a la parte del conversatorio, ¿sí? Tengo 2 preguntitas anotadas. Hay un temita que lo vi como recurrente en todas las exposiciones, que tiene que ver con el espacio. Y me llamó la atención porque, digamos, el concepto de espacio apareció doblemente. El espacio físico, ¿sí? Esta necesidad de un lugar en donde exponer, un lugar donde reunirse, o sea, en todas las exposiciones fue como un elemento recurrente, pero también el espacio simbólico, esto del centro, la periferia, el conurbano, el mundo, lo que García Canclini llama local. Entonces, esa sería mi primera pregunta, ¿sí? ¿Por qué el espacio como un elemento fue tan importante a nivel físico y a nivel simbólico? No sé quién quiere empezar. Bueno, si querés te contesto yo, Martín, un poco, porque era justamente lo que nos planteábamos con la VIC cuando comenzamos, y que conté un poco en mi relato, que si bien comenzamos pensando en un espacio físico como era el museo, después nos pensábamos lo de siempre, ¿no? Nosotros necesitábamos un espacio, un reconocimiento de no ir más al centro, de no ir más del conurbano a capital y de conurbano a otro país. Y decíamos que nuestro territorio dispositivo y de pertenencia era Florencio Varela en su totalidad. Por eso buscábamos abrir espacios de muestra, que sean plazas, que sean negocios, que sean bares, que sean pizzerías. Todos esos lugares buscábamos como si fuesen subsedes, si le querés llamar de alguna manera, de lo que era la asociación en su momento, ¿no? Y cualquier vecino podía tener una galería de arte en su negocio. Era como tener un lugar que, si bien la institución arte no lo reconocía, por los vecinos sí era reconocido como un lugar de arte, ¿no? Yo que sé, un negocio de seguros, como nos recuerdo que habíamos inaugurado, era reconocido como los vecinos por ir a ver arte varelense, ¿no?
Y eso era lo que buscábamos con la BIC, cuando yo hablé en el primer momento, de volver a armar y buscar espacios alternativos y no quedarnos con un lugar institucionalizado como era el museo, ¿no? Y el territorio como todo un espacio de muestra. Todo el territorio varelense era para nosotros un espacio de muestra. Me llamaba la atención la cuestión del espacio, y agradezco tu contestación, Aníbal. Cris había hablado justamente de que ella sostenía económicamente su propio espacio y el costo económico, ¿sí? También Viviana había contado cuál era la necesidad de un lugar donde reunirse, etcétera. Así que me llamó mucho la atención esa dualidad entre el espacio físico, un lugar donde está, reunirse, exponer, y el espacio simbólico, ¿sí? Y ahí venía mi otra pregunta que tiene que ver con la asociatividad, ¿sí? Y que no solamente se repitió en todas las exposiciones. Calixto recién habló de estar juntos, de aprender entre todos, de reencontrarse en algún lugar. Entonces, esas dos preguntas mías que están, digamos, relacionadas, me plantean, digamos, una cuestión que fue, más que nada, o por lo que se entendió, una necesidad de toda la zona, ¿sí? De hecho, Calixto recién habló de el arte anterior, ¿sí? Y cuál es la diferencia o qué surgió a partir de ustedes. Aprovecho a preguntarle a Cris, con el tema este de mantener tu propio espacio. ¿Por qué no utilizar el espacio público? Pregunto. Bueno, no, lo importante que fue tener el espacio porque yo necesitaba tener un espacio para dar las clases y después reunirme con otros docentes para tener también alumnos. Y de pronto el propio espacio para tener exposiciones de arte contemporáneo, porque por ahí en la Casa de la Cultura, en el momento que nosotros teníamos el Taller del Sol, tenían otra forma de trabajar que por ahí no nos gustaba tanto. Entonces era como hacer las cosas como nosotros queríamos, con total libertad y ni siquiera a veces en las exposiciones que nosotros hacíamos en el Taller del Sol, ni al intendente invitábamos, porque era como un grupo cerrado que trabajaba para eso, para poder lograr mostrar el arte de Florencio Varela. Así fue lo que nosotros hicimos, y por eso esa necesidad de juntarnos para poder crecer en realidad juntos, porque ya nosotros hacíamos espectáculos con músicos, con arte, con músicos, con escritores, todo aunado, y eran cosas que decidíamos nosotros ahí desde ese espacio nuestro. Ahí fue por qué nosotros no recurrimos a los espacios digamos, del municipio, entonces. Calixto, aprovecho una preguntita, gracias Cris. Vos hablaste de un arranque o unos inicios en plena dictadura militar, donde obviamente, y vuelvo al tema del espacio, que es el que, digamos, el que me interesó, el espacio público estaba vedado, ¿sí? No podía haber manifestaciones públicas. ¿Vos viste alguna diferencia con la llegada de la democracia de la movida artística local? Sí, la diferencia fue enorme porque, es decir, eso... ¿Se escucha bien? Perfecto, Calixto. Cuando llega la democracia, el que se hace cargo de la parte cultura es el licenciado Alejandro Mayol, y bueno, se abre todo un panorama porque todo el trabajo que nosotros estábamos realizando en el Centro Cultural Sarmiento, que es una biblioteca pública creada en 1920, nosotros ahí tuvimos una buena recepción y trabajamos alrededor de 3 años completos. Teníamos un taller para vecinos y además iniciamos el ciclo de exposiciones ahí en 1980. Entonces cuando llega Alejandro Mayol, digamos, me quiere conocer, me llama y me deja a cargo de la Casa de la Cultura. En 83, entonces, cuando nos sentamos con él, que yo paso a ser yo tenía un laburo en otro sector de la municipalidad,
entonces me paso a cultura y bueno, ahí se logra, digamos, un acercamiento a los artistas dentro del campo más oficial. Entonces se abre todo un panorama, se continúa trabajando bien y directamente las reuniones las empezamos a hacer en ámbitos de la Casa de la Cultura. De hecho, las publicaciones, digamos, los boletines que editábamos también llevaban ese logo y bueno, pero lo que pasa es que independientemente del espacio que ya en algún punto se había oficializado después de 5 años de trabajo, igual queríamos, por ejemplo, conocer qué pasaba, por ejemplo, en el país, ¿no? Nos íbamos a congresos, por ejemplo, participamos en el Congreso de Misiones, y ahí conocimos la SAP regional y toda la zona sur, digamos lo que es el conurbano sur ahora, Lomas, Lanús, Almirante Brown, se hicieron seccionales cada una. A nosotros nos tocó la número 8. Entonces todo eso obviamente que es una gran diferencia, porque antes teníamos un espacio pequeñito para caminar 4 o 5 calles dentro de la localidad, y ahora teníamos un pantallazo para intercambiar entre otros colegas que estaban pasando la misma situación. Imagínate que la diferencia también es enorme porque estamos hablando de 30 años para atrás, o sea, sin teléfonos en la casa, ni hablar de tener toda esta cuestión más informática, ¿no? Aún así hacíamos reuniones regionales y nos poníamos de acuerdo de qué queríamos cada uno para su distrito. O sea, sí, una enorme diferencia, pero esa diferencia hay que construirla, porque, digamos, nadie te regala nada. Si vos solamente te conformás con los premios que lográs, bueno, eso no. O sea, la idea sería tener una identidad barrial, digamos. Mauro, ¿tenés alguna pregunta? Sí. Bueno, esta es una pregunta bastante puntual, más que nada a la asociación ADAP. La pregunta sería, ¿cómo impactaron esas políticas culturales o acciones artísticas que realizaron en la actualidad? Y si estas actividades que ustedes propusieron en su momento se sostuvieron en el tiempo, ¿y cuáles fueron? Si es así. Activar el micrófono, Vivi. Desactivé, perdón, pensé que estaba activado. Bueno, la verdad, creo que hay situaciones que nos competen a todos. Esto de territorio es una necesidad de todos. Evidentemente no se unifica. Cada uno en su espacio lucha por eso. En la barranca. Vivi, activa el micrófono. Se desactivó. Se desactivan, no sé. Lo activo y se... Aníbal, ¿podés desactivar tu sonido? Sí, perdón, todo el mundo desactive menos Vivi, y te pido, Vivi, por favor, si volvés a arrancar de cero con la respuesta, te agradezco mucho. Bueno, los escuchaba atentamente y esto de territorio, de lucha por espacios, nos resuena a todos. Hay algo que como varelenses, como artistas, como ciudadanos, creo que son situaciones en las cuales todavía nos falta conquistar. Justamente con Calixto me viene a la mente cuando estaba en la Escuela de Arte y situaciones que me resuenan mucho, que lo hemos hablado con mis compañeros y debates, esto de por qué ir a hacer allá lo que podemos hacer acá. Mucha gente dejaba de estudiar en Varela por ir a Capital pensando que iba a encontrar algo que acá no. Y esto de los espacios, cuando uno pone la pasión y las ganas, lo va a hacer acá, en Japón, o en cualquier lugar del mundo. Soy muy creyente en que con los pensamientos uno atrae lo que quiere. Y esas conquistas están todavía por conquistar mucho más. Creo en Varela, creo en los artistas, creo en la gente. Así que creo que todavía nos falta crecer. No es que no hemos crecido, hemos conquistado y crecido un montón. Pero bueno, son caminos que todavía nos falta transitar. Así que espero estar acompañando a los que necesiten y sumar en esta localidad que amo tanto.
Sí, seguramente lo que dice Vivi desde ADAP y desde la VI también pensamos lo mismo. Yo veo todo lo que pasó en estos tiempos, ¿no? Desde el 2006, cuando comenzamos por ahí con la VI, hasta hoy, 2021. Y es que Florencio Varela ha crecido mucho, mucho y poco a la vez artísticamente, ¿no? Yo creo que nos han reconocido a muchos artistas desde muchos lugares, como lo he nombrado ya en su momento, y falta un montón recorrer. Pero hemos hecho base, y como dice Viviana, es verdad lo que decimos, como nuestro arte, no necesitamos, si lo mostramos acá yo sé, en la plaza de Villa del Plata o en la plaza de Santo Tomás, que son nuestros barrios varelenses, o sea, el artista hay que ver qué quiere el artista también y qué quiere mostrar, porque yo no estoy en contra del artista que quiere brillar en el Malva, ¿no? Pero sabemos bien estas instituciones a quiénes corresponden y a quiénes responden, y no sé si todos queremos ser parte de ese establishment, ¿no? Creo que hay artistas que nos sentimos, no sé si queremos hablar de lo popular, ya entraríamos en otra categoría también. Pero creo que nosotros, muchos artistas varelenses, hacemos arte para nosotros, primeramente, porque el artista hace primero el arte que lo hace, hacemos para nosotros y después hacemos para transgredir y para estar con nuestra comunidad, ¿no? Porque estamos insertos en un territorio, en un momento histórico y en un lugar histórico que no es propio de nosotros, y que no lo entienden todos tampoco, ¿no? O sea, sinceramente a mí como artista no me interesa mucho que me interprete un capitalino, ¿no? No me interesa, sinceramente, a mí, pero respeto muy bien a otros. Pero creo que el arte varelense en estos últimos años, en estos últimos 30, 40 años, se puede hablar de un arte varelense. Hubo organizaciones, hubo artistas, hay artistas, hemos sido reconocidos y creo que vamos a seguir siendo reconocidos. Y van a seguir estudiando nuestra obra cuando ya no estemos, cuando ya no estén ni Calixto, ni Cris, ni Vivi, ni Mauro, porque hemos hecho y nos hemos representado. Sí, así Cruz Cali. Nos hemos representado, justamente hemos hecho eso. Hemos tratado de representarnos en un momento histórico con las cosas que nos pasaban. Nos hemos representado cuando perdimos a nuestros seres queridos, y esto me toca muy de cerca, pero bueno, y nos hemos representado en un montón de otras cuestiones, ¿no? Cuando perdimos a Palomo, cuando perdimos a nuestros referentes artísticos, a nuestros guías, ¿no? A los que nos enseñaron a andar. Hay un montón de caminos que el arte varelense mostró y que lo digo hoy y lo he dicho siempre. Y cuando no esté, estoy seguro de esto, y lo puedo firmar hoy, que dentro de 20 años se va a estudiar la obra de Calixto, se va a estudiar la obra de Cris, se va a estudiar la obra mía, la de Vivi y la de Mauro también, la de todos los que hicimos algo por representarnos, ¿no? Así que eso creo que es lo que mejor pudimos hacer como organizaciones y como rebelde, digamos. Nosotros todavía creíamos en esa rebeldía del arte. Muy buenas palabras. ¿Querés cerrar, Mauro, por favor, el conversatorio? Bueno, agradecerles por haber participado de este primer conversatorio. Muchas gracias a Aníbal, a Viviana, a Calixto, a Cris. Bueno, gracias Martín por generar estos espacios de intercambio entre artistas locales. Y bueno, esperemos en los próximos encuentros y seguir aportando un poco más a la cultura de Florencio Varela.